Un adolescente que mata a 4 personas, afirmando posteriormente que su educación privilegiada le impidió comprender las consecuencias de sus acciones. Y 2 hermanos que no podían esperar la herencia y decidieron matar a sus padres para obtenerla. Estos son solo destellos de lo que puede suceder cuando el brillo de la riqueza se desvanece. Hoy revelamos el lado oscuro de algunos millonarios. Los hermanos Menéndez, Lyle y Eric. Nacidos en un mundo de privilegios, su padre, José Menéndez, era un inmigrante cubano que había logrado convertirse en un poderoso ejecutivo en la industria del entretenimiento. Su madre, Kitty, una ex maestra convertida en ama de casa, se aseguraba de que no les faltara nada. La mansión familiar en Beverly Hills, adornada con muebles lujosos, era un testimonio de su riqueza, una vida que muchos solo pueden soñar. Sin embargo, detrás de esta fachada de lujo, la vida de los hermanos estaba lejos de ser perfecta. La familia Menéndez estaba marcada por expectativas altas y una presión constante. José era un padre estricto y exigente, impulsando a sus hijos a alcanzar la excelencia a cualquier costo. Asistían a escuelas prestigiosas, competían en tenis a nivel de élite y se les preparaba para seguir los pasos de su padre. Pero bajo este exterior impecable, había signos de tensión. A medida que crecían, el peso de las expectativas de su padre y los supuestos abusos comenzaron a hacerse sentir. Lyle, el hermano mayor, era considerado el hijo de oro, mientras Eric luchaba por satisfacer los altos estándares de la familia. Su relación con los padres se fue volviendo cada vez más tensa, preparando el terreno para un enfrentamiento trágico en una noche de verano de 1989, cuando la ilusión de una familia perfecta se hizo añicos. El brutal asesinato de José y Kitty Menéndez en su propia casa conmocionó a la comunidad. Inicialmente, Lyle y Eric parecían hijos devastados por el dolor, pero pronto se convirtieron en los principales sospechosos en un caso que capturó la atención del país. Las investigaciones revelaron un lado inquietante de la fortuna de los Menéndez. En los meses posteriores a la muerte de sus padres, Lyle y Eric se entregaron a un gasto desenfrenado, comprando autos de lujo, relojes caros y haciendo viajes extravagantes. Este consumo ostentoso, junto con una denuncia de la novia de un terapeuta, llevó a su arresto. El juicio de Lyle y Eric Menéndez se convirtió en un espectáculo nacional, una historia de privilegio transformada en parricidio. Ante el tribunal, la defensa reveló un relato inquietante de sus vidas, alegando que durante años habían sido sometidos a graves abusos, ocultos tras las puertas de su mansión. Los hermanos afirmaron haber sufrido abusos físicos, emocionales y sexuales a manos de sus padres, lo que los había llevado a un estado de desesperación psicológica y temor por sus vidas. Lyle y Eric, que en ese entonces tenían 21 y 18 años respectivamente, testificaron narrando sus experiencias traumáticas, describiendo una infancia marcada por el miedo y la manipulación constante. El testimonio de Eric reflejaba estas afirmaciones, declarando que los abusos continuaron hasta la adolescencia. La defensa trató de retratar las acciones de los hermanos como un acto desesperado de autodefensa ante una amenaza inminente. Sin embargo, la fiscalía presentó una narrativa opuesta, argumentando que los hermanos habían sido motivados por la avaricia, no por el miedo. Subrayaron los gastos extravagantes de los hermanos después de los asesinatos y la naturaleza premeditada del crimen, señalando que habían comprado las escopetas solo unos días antes de los asesinatos. La fiscalía desestimó las acusaciones de abusos como una excusa conveniente, diseñada para suscitar simpatía y desviar la responsabilidad de sus acciones. ¿Eran los hermanos Menéndez víctimas de un oscuro secreto familiar o fríos asesinos impulsados por la perspectiva de heredar la riqueza de sus padres? Después de un largo y muy publicitado juicio, el jurado declaró a los hermanos culpables de asesinato en primer grado, condenándolos a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ethan Koch. La historia de Ethan Koch es la de un adolescente problemático nacido en la riqueza en el condado de Tarrant, Texas. Su vida estaba lejos de ser normal. Su padre, Fred, había fundado Cleburne Metal Works, una empresa de fabricación de chapa metálica en plena expansión, mientras que su madre, Tonya, trabajaba como enfermera hasta que su licencia fue revocada en 1986. Para 2012, la prosperidad de la familia era evidente, pero también lo era el tumulto dentro de su núcleo familiar. La adolescencia de Ethan estuvo marcada por un sentido de derecho y falta de disciplina. A los 13 años, conducía solo hasta la escuela y, cuando le preguntaron por qué, su padre amenazó con comprar la escuela. A los 15 años, Ethan ya había tenido problemas con la ley, enfrentando cargos por consumo y posesión de alcohol siendo menor de edad.
después de haber sido encontrado en una camioneta estacionada con una chica de 14 años inconsciente. Los problemas legales de la familia Koch no comenzaron con Ethan. Sus padres, que luego se divorciaron en 2017, tenían sus propios asuntos que resolver. Fred enfrentó cargos que iban desde agresión hasta suplantación de un oficial público, mientras que Tonya fue multada por conducción temeraria. Los eventos que llevaron al trágico accidente revelaron un patrón de comportamiento imprudente. El 15 de junio de 2013, Ethan, bajo la influencia de alcohol y drogas, robó 2 cajas de cerveza de un Walmart y se fue con 7 pasajeros a bordo de la Ford F-350 roja de su padre. Solo una hora después, mientras conducía a 70 millas por hora en una zona con límite de 40 millas por hora en Burleson Road, ocurrió el desastre. La camioneta de Ethan se salió de la carretera y atropelló al automovilista Brianna Mitchell, cuyo SUV se había averiado. Holly Boyles y su hija Shelby, que vivían cerca, habían salido a ayudar a Mitchell, al igual que el pastor juvenil Brian Jennings, que pasaba por allí. La camioneta de Koch luego chocó con el coche estacionado de Jennings, que a su vez golpeó a un Volkswagen Beetle que venía en dirección contraria. El trágico accidente causó la muerte de 4 personas y varias más resultaron heridas, con sus vidas cambiadas para siempre. El nivel de alcohol en la sangre de Ethan era del 0,24%, 3 veces el límite legal para un adulto en Texas. El accidente no solo devastó a las familias involucradas, sino que también dio lugar a una batalla legal que cuestionó la equidad del sistema judicial. El juicio de Ethan Koch atrajo la atención nacional, no solo por la naturaleza horrible del crimen, sino también por la estrategia de defensa sin precedentes adoptada. Acusado de 4 cargos de homicidio involuntario bajo la influencia de sustancias, Ethan enfrentaba una pena de hasta 20 años de prisión. Fue entonces cuando el término afluenza salió a la luz, una combinación de affluence, riqueza, e influenza utilizada por la defensa para describir la incapacidad de Ethan para comprender las consecuencias de sus acciones debido a su educación privilegiada. El psicólogo Hedek Mellor testificó que Ethan era el producto de una riqueza que lo había mantenido alejado de las realidades de la responsabilidad. La defensa lo representó como un adolescente al que se le había dado todo, excepto límites. Conrad Hilton. La caída de Conrad Hilton en la oscuridad comenzó a pesar de haber nacido en una vida de lujo. Como bisnieto del magnate hotelero Conrad Hilton Sr., se esperaba que Conrad continuara con el legado familiar con gracia y dignidad. Crecido en una opulencia que pocos pueden imaginar, Conrad vivió desde pequeño bajo el peso de estas expectativas. Pero al entrar en la adolescencia, la tentación de un estilo de vida de alta sociedad se volvió irresistible. Fiestas, alfombras rojas y la atención incesante de los paparazzi se convirtieron en la rutina para el joven heredero de los Hilton. Sin embargo, detrás de esta fachada glamurosa, se estaban gestando problemas. Los primeros encuentros de Conrad con la ley presagiaban problemas más profundos. Infracciones menores y titulares escandalosos revelaban a un joven que luchaba por orientarse en un mundo donde cada una de sus acciones era observada. No pasó mucho tiempo antes de que estas pequeñas transgresiones se convirtieran en una espiral descendente. A tan solo 18 años, su vida de fiestas tomó un giro más oscuro. Su experimento con las drogas se convirtió rápidamente en una grave adicción, comprometiendo su futuro prometedor. Alguna vez celebrado como un heredero potencial del imperio Hilton, pronto se volvió más famoso por los escándalos que por el éxito. A medida que su comportamiento se volvía cada vez más errático, la familia de Conrad intervino, inscribiéndolo en un prestigioso centro de rehabilitación. Esto debía ser un punto de inflexión en su recuperación. Sin embargo, Conrad no estaba listo para enfrentar sus demonios. Después de solo 2 meses, tomó la desafortunada decisión de abandonar el tratamiento, poniéndose en un camino de mayor autodestrucción. La vida privilegiada que Conrad Hilton había conocido sufrió un giro dramático, ya que sus acciones lo alcanzaron. Lo que alguna vez fue un estilo de vida de lujo se transformó en una serie de incidentes publicitados, más parecidos a una saga de Hollywood que a la vida de un heredero hotelero. Una noche en Los Ángeles, la situación se salió de control. En respuesta a un reporte de disturbios, la policía llegó encontrando a Conrad en el centro del caos. Su arrebato no fue solo un capricho, sino una tirada llena de insultos homofóbicos y comentarios racistas, una escena impactante para un miembro de la familia Hilton. Su foto policial pronto reemplazó las imágenes de las fiestas que alguna vez dominaban las redes sociales. Los cargos eran graves, y el tribunal le ofreció una elección:
continuar en su camino destructivo o aceptar el tratamiento como condición para la fianza. Eligió esta última opción, entrando en un mundo muy diferente de la opulencia a la que estaba acostumbrado. Programas de tratamiento ordenados por el tribunal y servicio comunitario se convirtieron en su nueva realidad, muy lejos de la vida de lujo que había llevado. A pesar de la amenaza inminente de consecuencias legales, las luchas de Conrad con el abuso de sustancias persistían, llevándolo a repetidos internamientos en centros de rehabilitación. Sus acciones no solo tuvieron un impacto en él, sino que también proyectaron una sombra sobre la familia Hilton, conocida por su habilidad en los negocios y su compromiso filantrópico, forzada a lidiar con las repercusiones mediáticas del comportamiento de Conrad. Lapo Elka. Mientras tanto, Lapo Elka, nacido en la ilustre dinastía Agnelli, ha enfrentado un camino tormentoso. Nacido en Nueva York y parte del imperio automovilístico italiano de Fiat, la vida de Elka ha estado marcada por la riqueza y la influencia. A pesar de haber luchado contra la dislexia y los trastornos por déficit de atención, perseveró, asistiendo a prestigiosas escuelas en París y Londres y sirviendo incluso en el ejército, lo que testificaba su resiliencia y determinación. En 2003, Lapo alcanzó el puesto de director de marketing de Fiat, demostrando un notable sentido de la innovación, particularmente liderando el relanzamiento global del Fiat 500. Sin embargo, a medida que crecía profesionalmente, el peso del legado familiar comenzó a hacerse sentir. Su vida personal pronto tomó un giro oscuro. A pesar de sus éxitos laborales, Lapo se encontró envuelto en una red de controversias que empañaron sus logros. Su lucha contra la adicción a las drogas alcanzó un punto crítico en 2005, cuando sobrevivió por poco a una sobredosis, una experiencia aterradora que lo obligó a enfrentarse a sus demonios internos. Esta batalla permaneció como un asunto privado hasta que el escándalo de un falso secuestro sacó a la luz sus problemas personales. A finales de noviembre de 2016, la policía de Nueva York acusó a Elka de haber fingido su propio secuestro después de un fin de semana de abusos de drogas pasado con un escort. Lapo había declarado falsamente que estaba siendo retenido como rehén, solicitando un rescate de $10,000 a su propia familia. La farsa colapsó rápidamente cuando él y la escort fueron encontrados fuera del apartamento de ella, muy lejos de la situación de peligro que él había descrito. Este acto de engaño representaba una clara desviación de su imagen de empresario exitoso y planteó preguntas sobre las presiones de estar a la altura del legado de los Agnelli. Aunque los cargos contra la escort fueron retirados, los problemas legales de Lapo se convirtieron en un gran tema mediático. El incidente marcó una dramática caída en desgracia, pero también un punto de inflexión en su vida. El camino de recuperación de Lapo Elka comenzó con un renovado compromiso hacia la sobriedad y una honesta reflexión sobre sus errores pasados. El último capítulo de su historia se desarrolló el 8 de marzo de 2024, cuando ANSA informó que él y su hermana Ginebra estaban involucrados en una investigación sobre herencias. Las acusaciones son graves, con la posibilidad de imputaciones por fraude contra el Estado. Esta investigación amenaza con arrojar una sombra pesada sobre el legado de los Elka, ya que se adentra en la complejidad de sus transacciones financieras y los asuntos hereditarios. Andrew Laster, el heredero del patrimonio cosmético Max Factor, nació en un mundo de opulencia, con la proverbial cuchara de plata en la boca. Bisnieto de Max Factor Sr., pionero de la industria de la belleza, Laster estaba rodeado de un legado de fama e innovación. Su bisabuelo, un visionario maquillador que escapó de la persecución, creó una marca que se convirtió en sinónimo del glamour de Hollywood. En los años 70, el imperio de la familia Factor fue vendido por una suma colosal, consolidando su estatus entre la élite. Pero la riqueza puede ser una espada de doble filo. En lugar de utilizar sus privilegios para la filantropía y la creatividad, Laster se entregó a la decadencia. Al crecer, el atractivo de un estilo de vida hedonista se volvió irresistible. Su descenso criminal comenzó cuando convirtió la propiedad heredada en la playa en un nido de depravación. En la soledad de su casa en Muscle Shoals, el verdadero carácter de Laster salió a la luz. Detrás de la fachada de un surfista millonario y despreocupado, se escondía un depredador. Laster atraía a mujeres desprevenidas, usando su encanto y drogas para dejarlas incapacitadas. Sus crímenes no solo fueron actos de violencia, sino también graves traiciones a la confianza, cometidos por un hombre que creía que su riqueza lo hacía intocable.
Cuando salieron a la luz sus atroces acciones, la sociedad quedó consternada al ver cómo este heredero de un imperio cosmético resultaba ser un criminal. La riqueza, que podría haberse utilizado para el bien, facilitó en cambio su descenso en un mundo de criminalidad que finalmente condujo a su caída. La sala del tribunal contuvo la respiración mientras Andrew Luster enfrentaba el juicio, con sus crímenes expuestos en un espectáculo que capturó la atención de la nación. Fue acusado de drogar y violar a varias mujeres, con sus atroces actos documentados en cintas de video. El caso de la fiscalía era inapelable, reforzado por los desgarradores testimonios de las víctimas y las abrumadoras pruebas incautadas en la residencia de Luster. Los videos mostraban a las víctimas inconscientes, revelando para todos la horrible realidad de sus experiencias. A medida que el juicio avanzaba, el jurado tuvo que enfrentarse a la innegable verdad de las acciones depredadoras de Luster. Sin embargo, en un acto de descarado desafío, Luster desapareció, evadiendo la justicia y dejando atrás una fianza de $1 millón. Su fuga a México fue un intento desesperado de libertad que no hizo más que aumentar la infamia de su caso. La saga tomó un giro dramático cuando Dwayne "Dog the Bounty Hunter" Chapman, una figura más conocida por la televisión de realidad que por la aplicación de la ley, tomó el caso en sus manos. La búsqueda de Chapman lo llevó a Puerto Vallarta, donde Luster se había escondido durante 5 meses. En un dramático enfrentamiento, Chapman y su equipo arrestaron al heredero fugitivo, solo para verse envueltos en problemas legales con las autoridades mexicanas. Luster fue extraditado a los Estados Unidos, donde finalmente enfrentó las consecuencias de sus actos. El tribunal, insensible a su fuga, le impuso una condena de 124 años, una pena que reflejaba la gravedad de sus crímenes. Sin embargo, su sentencia fue posteriormente reducida a 50 años, una decisión que generó polémica y debates. Aunque existía la posibilidad de libertad condicional, lo que le habría ofrecido la oportunidad de recuperar una mínima parte de su vida pasada, la Comisión de Libertad Condicional, indiferente al paso del tiempo, rechazó su solicitud de liberación anticipada. La gravedad de sus delitos, la falta de remordimiento y la continua amenaza que representaba para la sociedad sellaron su decisión. Andrew Luster, alguna vez heredero de un imperio cosmético, ahora permanece confinado, con su nombre para siempre manchado por la naturaleza atroz de sus crímenes. Issei Sagawa. La historia de un caníbal. Nacido en el regazo de lujo, los primeros años de Issei Sagawa estuvieron marcados por un marcado contraste entre su educación privilegiada y los oscuros deseos que hervían a fuego lento en su interior. Su padre, un exitoso hombre de negocios, y su abuelo, un respetado editor, nunca podrían haber imaginado el escalofriante camino que tomaría Sagawa. A pesar de luchar contra problemas de salud desde su nacimiento, Sagawa se destacó académicamente y encontró consuelo y escape en la literatura. Sin embargo, las semillas de sus inquietantes fantasías se plantaron temprano. Un momento aparentemente inocente en primer grado, cuando se fijó en el muslo de un compañero de clase, encendió un impulso caníbal que empeoraría con el tiempo. Esta fijación lo siguió hasta la edad adulta, lo que lo llevó a un intento frustrado de robo y arresto mientras asistía a la Universidad de Baco. La influencia y la riqueza de su padre lograron ocultar el incidente, pero los oscuros deseos de Sagawa continuaron ardiendo. El traslado de Sagawa a París a finales de los años 1970 marcó un punto de inflexión. La ciudad de la luz, con su rico tapiz cultural, se convirtió en el telón de fondo de su acto más siniestro. En la Sorbona fue un estudiante sin pretensiones, pero bajo esa fachada escondía un plan escalofriante. Renée Artevelde, una compañera de estudios, se convirtió en el blanco desprevenido de sus deseos reprimidos durante mucho tiempo. Invitada a su apartamento con el pretexto de una colaboración académica, fue víctima de un crimen que grabaría el nombre de Sagawa en la infamia. En su modesto apartamento de París, mientras Renée leía poesía, de espaldas a Sagawa, él le disparó en el cuello, haciendo realidad su espantosa fantasía. Luego se involucró en actos de canibalismo y necrofilia, satisfaciendo sus deseos más oscuros. Sagawa documentó meticulosamente el acto, capturando cada paso horrible mientras consumía la carne de Renée. Sagawa documentó meticulosamente el acto, capturando cada paso horrible mientras consumía la carne de Renée. Sin embargo, los restos de su crimen no pudieron ocultarse para siempre. Mientras se producía la descomposición, Sagawa intentó deshacerse de las pruebas en el Bois de Boulogne, pero fue arrestado por las autoridades francesas. El contenido de sus maletas reveló la magnitud de sus atrocidades.
Los antecedentes adinerados de Sagawa le aseguraron una defensa sólida, lo que le llevó a un veredicto de demencia que le ahorró todo el peso de la ley. Confinado en una institución mental en Francia, se convirtió en un espectro que rondaba tanto los pasillos de la institución como la conciencia pública. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando Sagawa fue deportado a Japón. Allí, la ausencia de documentos judiciales cruciales procedentes de Francia impidió que las autoridades lo procesaran. Declarado cuerdo por psicólogos japoneses, Sagawa fue puesto en libertad y su crimen quedó impune. Este giro del destino, gracias a un vacío legal, permitió a Sagawa vivir sus días en libertad, una elección que muchos consideraron claramente injusta. Robert Durst, la oscura caída de un heredero. Nacido en el privilegio, Robert Allen Durst era el heredero de un imperio inmobiliario que moldeó el horizonte de Nueva York. Como el hijo mayor de Seymour Durst, un gigante de la industria, la vida de Robert desde joven estuvo marcada por la opulencia y los privilegios. Asistió a las mejores escuelas y luego estudió economía en la Universidad de Lehigh, graduándose en 1965. Su camino parecía de oro, una trayectoria digna de un vástago de una familia tan prestigiosa. Sin embargo, bajo la superficie de esta existencia dorada, se escondía una oscuridad que pronto empañaría el nombre de la familia Durst. Después de su tiempo en Lehigh, Robert se mudó a la costa oeste para asistir a la UCLA, donde se hizo amigo de Susan Berman, cuya familia estaba vinculada a la mafia, una conexión que resultaría fatal en los años venideros. Finalmente, Robert regresó a Nueva York y, en 1973, se casó con Kathleen McCormack, una higienista dental que aspiraba a convertirse en médica. Su vida, al menos superficialmente, parecía encantadora, pero hacia finales de los años 70, su matrimonio se estaba desmoronando, manchado por acusaciones de comportamientos violentos y controladores por parte de Robert. Para 1981, su unión estaba al borde del colapso. Luego, en el último día de enero de 1982, Kathleen desapareció. Robert declaró haberla visto por última vez en una estación de tren en Katona, Nueva York, después de un fin de semana en su casa de verano en South Salem. Esperó días antes de reportar su desaparición, un retraso que levantó sospechas y preguntas. A pesar de sus afirmaciones de inocencia, el misterio de la desaparición de Kathleen atormentaba el nombre de los Durst. La investigación se estancó, sin ninguna pista, sin cuerpo, solo preguntas persistentes. Susan Berman, mientras tanto, actuando como portavoz no oficial de Robert, lo defendió con fervor, su lealtad inquebrantable incluso mientras la atención de los medios aumentaba. El caso se enfrió, y la vida continuó. Robert siguió trabajando de manera intermitente en la empresa familiar hasta 1994, cuando fue superado como sucesor de su padre. Este rechazo pareció cortar sus últimos lazos con el legado de los Durst, dejándolo a la deriva en la sombra de las imponentes conquistas de su familia. La vida de Robert Durst sufrió una serie de cambios oscuros e impredecibles, alejándolo cada vez más del mundo de los herederos adinerados y sumergiéndolo cada vez más en una realidad perturbadora de su propia creación. El inicio del milenio marcó un capítulo inquietante en su historia, mientras el camino oscuro que estaba recorriendo se volvía aún más sombrío. En 2000, comenzaron a circular rumores sobre una reapertura de la investigación sobre la desaparición de su esposa, Kathleen McCormack. En medio de este renovado escrutinio, Durst tomó la decisión inexplicable de mudarse a Galveston, Texas, donde se disfrazó de mujer muda, una sorprendente partida de su anterior identidad de hijo de un millonario. En diciembre de ese año, la trama se intensificó con el asesinato de Susan Berman, la leal amiga que había defendido a Durst durante la tormenta mediática posterior a la desaparición de Kathleen. Berman fue encontrada muerta en su casa, con la policía alertada por una nota anónima que escribía Beverly en lugar de Beverly Hills. Mientras la investigación sobre la muerte de Berman continuaba, Durst permaneció en Galveston hasta que otro inquietante evento ocurrió el 28 de septiembre de 2001. Su vecino de 71 años, Morris Black, fue encontrado desmembrado, sus restos abandonados en la bahía. Durst afirmó que un enfrentamiento con Black se había vuelto mortal, resultando en que Black fue accidentalmente herido durante una pelea. En un estado de pánico, Durst desmembró el cuerpo, un acto horrible que llevó a su arresto. A pesar de la naturaleza horrenda del crimen, Durst fue absuelto de homicidio alegando legítima defensa, un veredicto que sorprendió al público y contribuyó a su notoriedad. Los problemas legales de Durst no se detuvieron allí.
Pronto enfrentó una serie de cargos menores, incluida fuga bajo fianza y manipulación de pruebas, por los cuales cumplió tiempo en prisión. En 2006, un destello del privilegio de su vida anterior resurgió cuando llegó a un acuerdo en una demanda legal con su familia por una suma reportada de $65 millones. Sin embargo, el fantasma de sus acciones pasadas continuó persiguiéndolo. En 2015, el lanzamiento de la serie documental de Jenks trajo los crímenes de Durst de vuelta a la atención pública. La serie concluyó con un momento impactante. Durst, sin darse cuenta de que su micrófono aún estaba encendido, murmuró una escalofriante confesión: los maté a todos, por supuesto. Esta revelación, junto con nueva evidencia, incluida una carta con el mismo error ortográfico de la nota cadáver, llevó a su arresto por el asesinato de Berman. Durante las batallas legales subsiguientes, la caída de Durst de una vida de privilegio a una marcada por el crimen fue desnudada. Se declaró culpable de cargos relacionados con armas y en 2021 fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. Poco después de su condena, Durst también fue acusado del asesinato de Kathleen McCormack, pero murió en 2022 antes de que el juicio pudiera comenzar. Su vida, alguna vez marcada por la riqueza y el estatus, concluyó en desgracia, ligada para siempre a los crímenes y controversias que empañaron el legado de su familia. Para más contenido como este, haga clic en el video que se muestra actualmente en la pantalla.